Hola amigos, a algunos nos parece que la lectura del profeta Joel es una advertencia muy dura de parte de Dios, pero tenemos que considerar esto: lo que Dios desea no es el juicio, lo que Dios desea es el arrepentimiento. Y el profeta Joel va a ser muy claro en su mensaje de advertencia. Dios le advierte a su pueblo y ahora nos advierte a nosotros que lo que busca es nuestro arrepentimiento, no ejercer su juicio. Y nos toca leer un pasaje largo el día de hoy, capítulo 2 de Joel, del 1 hasta el 17. Lo voy a leer lo más brevemente posible. Dice así: toquen la trompeta en Sión, den la voz de alarma en mi santo monte, tiemblen todos los habitantes del país, pues ya viene el día del Señor, en realidad ya está cerca, día de tinieblas y oscuridad, día de nubes y densos nubarrones, como la aurora que se extiende sobre los montes. Así avanza un pueblo fuerte y numeroso, pueblo como nunca lo hubo en la antigüedad, ni lo habrá en generaciones futuras. Antes de que llegue devora el fuego, cuando ya ha pasado las llamas lo inflaman todo. Antes de que llegue el país se parece al jardín del Edén, cuando ya ha pasado queda un desolado desierto. Nada escapa a su poder. Tiene aspecto de caballos, galopan como corceles, y al saltar sobre las cumbres de los montes producen un estruendo como el de carros de guerra, como el crepitar del fuego al consumir la hojarasca. Son como un ejército poderoso en formación de batalla. Por estas porciones que escribe el profeta Joel, es que algunos comentaristas bíblicos coinciden en que la advertencia que hacía el profeta Joel fue antes de que Babilonia viniera a conquistar y a destruir la ciudad de Jerusalén y el templo de Jerusalén. Está hablando de un pueblo fuerte y numeroso que viene y que va a terminar, va a acabar con fuego, va a devorar la ciudad. Y esto sucedió justamente cuando vino el imperio babilónico sobre Jerusalén. Dice versículo 6: ante él se estremecen las naciones, todo rostro palidece, atacan como guerreros, escalan muros como soldados, cada uno mantiene la marcha sin romper la formación. No se atropellan entre sí, cada uno marcha en línea, se lanzan entre las flechas sin romper filas. Se abalanzan contra la ciudad, arremeten contra los muros, trepan por las casas, se meten por las ventanas como ladrones. Ante este ejército tiembla la tierra y se estremece el cielo. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas dejan de brillar. Truena la voz del Señor al frente de su ejército. Son innumerables sus tropas y poderosos los que ejecutan su palabra. El día del Señor es grande y terrible. ¿Quién lo podrá resistir? Ahorita seguimos leyendo, pero déjeme recordarle lo que mencionábamos ayer, que el día del Señor no hemos logrado comprender exactamente cuándo fue o cuándo va a ser. Y lo que podemos entender es que tiene que ver con varios eventos. Uno de ellos fue el imperio babilónico conquistando Jerusalén, pero también tiene que ver con eventos en nuestro futuro, cuando Dios va a intervenir directa y definitivamente en la historia de la humanidad para reordenar la historia del hombre. Dios tiene un plan y Dios está trabajando conforme a ese plan. Y lo que hoy día Dios está lanzando a través del profeta Joel es un mensaje de arrepentimiento. Y lo que viene a continuación expresa claramente eso. La primera parte que hemos leído ahorita tiene que ver con lo que Dios describe que va a suceder cuando Él venga ejerciendo su juicio. Pero dice el versículo 12: ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayunos, lamentos, llantos y lamentos. Rásguense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, cambia de parecer y no castiga. Tal vez Dios reconsidere y cambie de parecer y deje tras de sí una bendición. Las ofrendas de cereales y libaciones son del Señor su Dios. Toquen la trompeta en Sión, proclamen ayuno, convoquen a una asamblea solemne, congreguen al pueblo, purifiquen la asamblea, junten a los ancianos del pueblo, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho, que salga de la alcoba el recién casado y la recién casada de su cámara nupcial. Lloren sacerdotes, ministros del Señor, entre el pórtico y el altar, y digan: compadécete, Señor, de tu pueblo, no entregues tu propiedad al oprobio, para que las naciones no se burlen de ella.
porque ¿qué habrán de decir entre los pueblos? ¿Dónde está tu Dios? Esta parte resulta bastante bastante clara la intención de Dios al darnos un libro como el profeta Joel. Dios está esperando de nosotros arrepentimiento. De manera general, cuando en nuestras clases de iglesia preguntamos ¿qué es el arrepentimiento?, es muy común que las personas respondan sentir pesar por tus pecados, por tus errores. Bueno, lo que expresa en este capítulo es que el arrepentimiento es mucho más que solo sentir pesar en nuestro corazón. Cuando Él está diciendo, vuélvanse a mí de todo corazón, está hablando de una acción, no solo de lo que sentimos, sino de lo que hacemos. Y sabemos que arrepentimiento viene de la palabra metanoia, que significa un cambio en nuestra forma de pensar. Y cuando en nuestro entendimiento comprendemos que hemos vivido lejos de Dios, que hemos vivido indiferentes, ingratos, de manera independiente a Dios, tenemos que reconocer que ese es nuestro principal pecado, nuestra indiferencia, nuestra distancia. Y cuando dice vuelva hacia mí, está diciendo Dios, deja tu ingratitud, deja tu indiferencia y ahora ven y búscame a mí, dame las gracias, adórame y vive para mí. Y lo que dice es con ayuno, llantos y lamentos. Y si hay algo claro aquí, es que el arrepentimiento del que habla el profeta Joel no es solamente un simple remordimiento, sino que este arrepentimiento debe manifestarse a través de acciones como el llanto, el lamento, el lloro, el ayuno y sobre todo clamar el perdón de nuestro Dios. Miren, hay una parte insubstancial aquí. Dice, rásguense el corazón, no las vestiduras, vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, cambia de parecer y no castiga. Yo le invito a que si usted tiene su Biblia en este momento, subraye estos textos en ella, póngale un plumón, un resaltador. ¿Por qué? Porque esta es la esencia del arrepentimiento. El arrepentimiento no es de que una persona sea buena persona y de repente se da cuenta que está mal. No, el arrepentimiento es producido por la misericordia de Dios, porque Él es bueno y porque Él es compasivo, porque Él nos invita a venir a Él. Nosotros no tendríamos ningún remordimiento, nosotros no experimentaríamos el arrepentimiento si no es porque la bondad de Dios se derrama en nuestra vida. Y cuando la bondad de Dios se derrama en nuestra vida, nosotros experimentamos ese arrepentimiento. ¿Sabe en qué se expresa esa bondad? En el Señor Jesucristo muriendo en la cruz del madero por nosotros. Cuando entendemos que esto que estamos viviendo en estas advertencias de la ira de Dios, bueno, lo decíamos en días pasados cuando leímos finales de Marcos, la ira de Dios vino sobre el Señor Jesús en la cruz del Calvario, cuando Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La ira de Dios castigándole en su cuerpo, clavándole en la cruz. Esa es la ira de Dios. La ira de Dios nos destruye, la ira de Dios acaba con nosotros. Y en este tiempo, ante esto que sucede de un ejército que viene y daña la ciudad y que pasamos por 1000 penurias, solamente es una expresión de la ira de Dios, porque hasta el final de los tiempos, cuando venga el último momento real, el día del Señor ejerciendo juicio, en ese momento se va a acabar nuestra vida con cualquier deleite que pudiera haber y va a empezar una vida de suplicio que el Señor Jesús llamó, serán lanzados al lago de fuego y azufre que hierve por la eternidad. Así es que, queridos amigos, quedémonos con el buen mensaje de Joel en este sentido. Sí, el pasaje es abundante en expresiones que resultan amenazantes, pero el centro del mensaje de Joel es el arrepentimiento. Vuélvanse a mí de todo corazón, rasguen el corazón y no las vestiduras, vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso, compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Oremos. Padre, gracias porque en este tiempo podemos recibir un mensaje, podemos recibir tu mensaje, un mensaje en el que nos llamas a volvernos a ti en arrepentimiento y que esto
sea marcado en nuestra vida por un periodo de reconocimiento de lo desobedientes, lo egoístas, los rebeldes que hemos sido delante de ti, y que hay expresiones realmente de arrepentimiento en nuestra vida, como el lloro, como el lamento, como el ayuno. Oh Padre Celestial, yo ruego por las personas que miran este video, produce en ellos este arrepentimiento, que tu Espíritu les convenza de su pecado y que tu Espíritu les convenza que la verdad está en Jesucristo, que puedan venir ante ti en un sincero arrepentimiento y gozarse, porque tú eres un Dios compasivo, lento para la ira y grande en amor con nosotros. Derrama de tu gracia en este día, lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.